María Elena Rodríguez llevaba 30 largos años limpiando el centro comunitario Lincoln. Todas las mañanas a las 6, llegaba con su carrito lleno de provisiones, y sus zapatillas desgastadas hacían un suave ruido sobre los pisos pulidos. El centro comunitario era un edificio grande con muchas habitaciones. Pero había una habitación que siempre le aceleraba el corazón. El salón principal, con su hermoso piano de cola. El piano era enorme y negro, y se alzaba como un gigante dormido en el centro de la habitación. Su superficie era tan brillante que María podía ver su reflejo al limpiarlo. Había tocado cada parte de ese piano mientras limpiaba. Cada tecla, cada curva, cada rincón, pero nunca había pulsado las teclas para crear música. Ese no era su lugar, se decía a sí misma. Ella solo era la señora de la limpieza. María tenía 67 años. Tenía las manos ásperas por años de fregar y trapear. Le dolía la espalda de agacharse para recoger basura y limpiar mesas. La mayoría de las personas que iban al centro comunitario no la veían. Era como una sombra que se movía silenciosamente a su alrededor mientras hablaban, reían y celebraban sus momentos especiales. El centro comunitario siempre estaba lleno. La gente adinerada acudía allí para fiestas elegantes. Las parejas jóvenes celebraban sus bodas en el salón principal. Los empresarios celebraban sus reuniones en las salas más pequeñas. Allí ocurrían todo tipo de eventos. Y María los había visto todos. Había limpiado después de fiestas de cumpleaños donde los niños dejaban pastel en el suelo. Había recogido el confeti después de las graduaciones. Había enjugado lágrimas de alegría y tristeza de los espejos del baño. Pero María tenía un secreto que nadie conocía. Cuando estaba sola en el salón principal, después de que todos se hubieran ido a casa, se paraba junto al piano y movía los dedos en el aire sobre las teclas. Sus manos bailaban en silencio, tocando música que solo ella podía oír. Sabía exactamente dónde estaba cada nota. Podía sentir la música fluir entre sus dedos, aunque no saliera ningún sonido. María había llegado a Estados Unidos desde un pequeño pueblo de México con solo 25 años. Lo había dejado todo atrás. Su familia, sus amigos, su antigua vida. Llegó con solo esperanza y determinación para construir una vida mejor. No hablaba mucho inglés por aquel entonces y no tenía dinero. Limpiar era uno de los pocos trabajos que conseguía. Con los años, había aprendido inglés escuchando a la gente hablar en el centro comunitario. Había presenciado miles de acontecimientos ante sus ojos. Había visto a la gente en sus momentos más felices, y a veces, también en los más tristes. Pero a pesar de todo, había permanecido invisible, simplemente haciendo su trabajo en silencio y volviendo a su pequeño apartamento cada noche. Nadie en el centro comunitario sabía del pasado de María. No sabían de sus sueños ni de la música que vivía en su corazón. Para ellos, ella era solo la mujer que vaciaba la basura y limpiaba sus desastres. Eran amables con ella, pero no la conocían de verdad. ¿Cómo podían saber que todas las noches soñaba con tocar ese hermoso piano? Era la noche del evento más grande del año en el centro comunitario Lincoln. Se celebraba la gala benéfica anual, y María nunca había visto el lugar tan elegante. Había flores por todas partes, hermosos manteles blancos y luces brillantes colgando del techo. Gente adinerada de toda la ciudad había llegado vestida con ropa y joyas caras que probablemente costaban más de lo que María había ganado en todo un año. María trabajaba horas extras esa noche. Se movía entre las mesas, vaciando ceniceros y recogiendo servilletas que se habían caído al suelo. El invitado apenas la notó mientras trabajaba. Estaban demasiado ocupados hablando de sus negocios, sus vacaciones y sus lujosos coches. María entendía inglés perfectamente, pero fingió no escuchar sus conversaciones. Se suponía que el entretenimiento de la noche sería especial. Un famoso cantante local iba a actuar con un pianista, y todos estaban emocionados de escucharlos. Pero justo cuando la actuación estaba a punto de comenzar, algo salió mal. El sistema de micrófonos dejó de funcionar por completo.
Se hizo un silencio incómodo mientras los organizadores del evento intentaban solucionar el problema. La gente empezó a inquietarse. Algunos revisaban sus teléfonos. Otros hablaban más alto y la sala se estaba volviendo ruidosa. El coordinador del evento, un joven nervioso con un traje caro, cogió un micrófono que funcionaba e intentó mantener a todos tranquilos. «Damas y caballeros», dijo con voz temblorosa, «estamos teniendo algunos problemas técnicos. Por favor, tengan paciencia mientras arreglamos el sistema de sonido. Mientras tanto, si alguien quiere entretenernos mientras esperamos, puede subir». Obviamente, estaba bromeando. Esta era una sala llena de abogados, médicos y empresarios. Nadie iba a ofrecerse como voluntario para actuar frente a cientos de personas. Algunos se rieron de su sugerencia, pero la mayoría simplemente continuó con sus conversaciones. María estaba limpiando una mesa cerca del fondo de la sala cuando escuchó. Al oír esas palabras, algo extraño sucedió en su pecho. Su corazón empezó a latir más rápido y sus manos empezaron a temblar. Ligeramente, miró el piano, que esperaba allí. Las luces lo hacían lucir aún más hermoso de lo habitual. Durante 30 años, había pasado junto a ese piano todos los días. Durante 30 años, había tocado su superficie al limpiarlo, pero nunca lo había tocado. Durante 30 años, había guardado su secreto en su corazón. Pero esta noche se sentía diferente. Esta noche, algo la atraía. Hacia esas teclas. María dejó el paño de limpieza y comenzó a caminar. Hacia el frente de la sala. Al principio, nadie la notó. Era solo la señora de la limpieza, moviéndose como siempre. Pero a medida que se acercaba al piano, algunas personas comenzaron a mirar. Luego, más personas se giraron a observar. La sala comenzó a quedar en silencio. Para cuando María llegó al banco del piano, casi todos la estaban mirando. Podía oír susurros que empezaban a extenderse entre la multitud. «¿Qué está haciendo?», preguntó alguien. «¿Es la señora de la limpieza?», preguntó otra persona en voz alta. Una mujer con un vestido brillante se rió y le dijo a su amiga: «Esto va a ser interesante. Me pregunto si siquiera sabe tocar». Su amiga le devolvió la risa. «Tal vez piense que es como limpiar el polvo. Simplemente pasa las manos por encima». Más risas resonaron entre la multitud. María sintió cientos de miradas sobre ella mientras se sentaba en la banqueta del piano. Le temblaban las manos al colocarlas sobre las teclas. La sala estaba casi completamente silenciosa ahora, salvo por los susurros y las risas suaves de la gente que creía estar a punto de presenciar un vergonzoso error. María cerró los ojos y respiró hondo. Este era su momento. Los dedos de María tocaron las teclas, y en ese instante, todo cambió. Las primeras notas que salieron del piano fueron tan puras y perfectas que la risa se apagó al instante. Empezó a tocar el ballet número 1 de Chopin, una de las piezas más difíciles jamás escritas para piano. Sus dedos se movían por las teclas como si hubieran nacido para estar allí. La transformación fue increíble. No se trataba de la interpretación lenta y meticulosa de alguien que apenas sabía tocar. Era la obra de una maestra. Las manos de María danzaban sobre el teclado con una sincronización perfecta y una destreza increíble. Cada nota estaba exactamente donde debía estar. Cada frase contaba una historia. La música llenó la sala como por arte de magia. La gente dejó de hablar por completo. Los teléfonos se guardaron. Las conversaciones terminaron a media frase. Incluso el organizador del evento dejó de intentar arreglar el sistema de micrófonos y se quedó allí escuchando. La sala quedó tan silenciosa que el único sonido era la hermosa música que fluía de las manos de María. Mientras tocaba, algo asombroso se reflejó en el rostro de María. Todo el cansancio de 30 años de duro trabajo pareció desaparecer. Tenía los ojos cerrados, pero una sonrisa serena se dibujaba en sus labios. Todo su cuerpo se movía suavemente al ritmo de la música, como si bailara sentada.
No se trataba solo de tocar música. Era ella hablando un idioma que había mantenido oculto durante décadas. La pieza que interpretaba era conocida por ser increíblemente emotiva. Empieza suavemente, se desarrolla con intensidad hasta alcanzar momentos de conmoción y luego se vuelve suave. María la tocó con tanta emoción que el público comenzó a enjugarse las lágrimas. Un hombre de negocios en la primera fila tuvo que quitarse las gafas para limpiarlas. Una mujer al fondo lloraba desconsoladamente. La música parecía eterna, pero nadie quería que terminara. María tocó durante 12 minutos completos, llevando a todos los presentes a un viaje emocional inolvidable. Sus dedos no se saltaban ninguna nota. Su ritmo era perfecto. La forma en que hacía cantar el piano era algo que incluso los músicos profesionales envidiarían. A medida que la pieza alcanzaba su poderoso clímax, las manos de María se movían más rápidas y fuertes sobre las teclas. El piano parecía cobrar vida bajo su toque. La gente podía sentir la música en el pecho, en el corazón. Algunos tenían la piel de gallina. Otros contenían la respiración. Luego, poco a poco, la música se volvió más suave. María llevó la pieza a su delicado final, sus dedos tocando las notas finales con tanta ternura que parecía una canción de cuna. Cuando la última nota se desvaneció, sus manos permanecieron sobre las teclas un momento antes de levantarlas lentamente. El silencio que siguió fue diferente a todo lo que nadie en esa sala había experimentado jamás. No era un silencio incómodo como antes. Este era el tipo de silencio que se produce cuando la gente acaba de presenciar algo realmente especial. Nadie quería ser el primero en romper el hechizo que María había creado. Finalmente, alguien empezó a aplaudir. Luego, otra persona se unió. En cuestión de segundos, toda la sala estalló en aplausos. La gente se puso de pie, vitoreando, secándose las lágrimas. Los aplausos continuaron. Algunos negaban con la cabeza, asombrados. Otros seguían llorando. María abrió los ojos y miró a la multitud. Por primera vez en 30 años, todas estas personas realmente veían. Ella, no como la señora de la limpieza, no como alguien invisible, sino como la increíble música que siempre había sido en su interior. La expresión de asombro y sorpresa en sus rostros le decía que nada volvería a ser igual. Cuando los aplausos finalmente se apagaron, la gente corrió hacia el piano. Todos querían saber lo mismo. ¿Cómo tocaba así la señora de la limpieza? María se encontró rodeada de las mismas personas que se habían reído de ella minutos antes. Ahora la miraban con total asombro y respeto. ¿Dónde aprendiste a tocar así?, preguntó una mujer que había estado bromeando antes. Su voz estaba llena de genuina curiosidad. María sonrió suavemente y comenzó a contar su historia por primera vez en décadas. Nací en un pueblo muy pequeño de México. María comenzó, con voz tranquila pero clara. Mi familia era muy pobre. Vivíamos en una casa diminuta con piso de tierra. Mi padre trabajaba en el campo y mi madre cuidaba de nosotros, los niños. No teníamos mucho, pero teníamos música. La multitud se apiñaba para escuchar su historia. Incluso el personal del evento había dejado de hacer lo que estaba haciendo para escuchar. Cuando tenía 5 años, nuestro pueblo recibió un nuevo sacerdote. El padre Miguel era un anciano que había estudiado música en la gran ciudad antes de ser sacerdote. Nuestra pequeña iglesia tenía un órgano viejo que nadie sabía tocar. Pero el padre Miguel podía hacerlo cantar como los ángeles. Los ojos de María se volvieron distantes al recordar. Todos los domingos me sentaba en la primera fila de la iglesia observando sus manos sobre las teclas. Después del servicio, me acercaba sigilosamente al órgano e intentaba imitar lo que le había visto hacer. Un día, el padre Miguel me sorprendió. Se rió suavemente. Pensé que estaba en un gran problema, pero en lugar de regañarme, me pidió que tocara lo que había estado practicando. Tenía mucho miedo, pero toqué un himno sencillo que había aprendido viéndolo. El padre Miguel abrió mucho los ojos. Me dijo que tenía un don especial. Desde ese día,
Se convirtió en mi maestro. Todos los días, después de la escuela, iba a la iglesia a practicar. Me enseñó todo lo que sabía de música. Decía que aprendía más rápido que nadie que hubiera visto. A los 10 años, podía tocar piezas que a la mayoría de la gente le tomaba años aprender. La multitud estaba en completo silencio, atenta a cada palabra. Mis padres no entendían por qué pasaba tanto tiempo en la iglesia, pero veían lo feliz que me hacía la música. El padre Miguel les dijo que tenía el talento para estudiar en una verdadera escuela de música en la Ciudad de México. Dijo, si me esforzaba, tal vez incluso podría ir a un conservatorio y convertirme en pianista profesional. La voz de María se entristeció. Cuando tenía 16 años, el padre Miguel me ayudó a solicitar ingreso al Conservatorio Nacional de Música. Tuve que viajar a la Ciudad de México para una audición. Era la primera vez que salía de mi pueblo. Estaba muy nerviosa, pero toqué lo mejor que había tocado en mi vida. Me aceptaron de inmediato y me ofrecieron una beca completa. Hizo una pausa y varias personas se acercaron, ansiosas por escuchar qué sucedía después. Se suponía que debía comenzar las clases ese otoño. El padre Miguel estaba muy orgulloso. Toda mi familia estaba emocionada. Pero 2 semanas antes de mi partida a la Ciudad de México, mi padre sufrió un infarto mientras trabajaba en el campo. Murió en el acto. Se oyeron exclamaciones de asombro entre la multitud. Algunos se llevaron las manos al corazón. Yo era la hija mayor. Mi madre no hablaba muy bien español y no sabía leer ni escribir. No teníamos dinero para un funeral ni para pagar nuestras deudas. Tuve que tomar una decisión. Seguir mi sueño o cuidar de mi familia. Realmente no había opción. María continuó su relato mientras la multitud escuchaba con total atención. Nunca fui al conservatorio. En cambio, trabajé en 3 empleos para mantener a mi madre y a mis hermanos menores. Limpiaba casas durante el día, trabajaba en un restaurante por la noche y vendía verduras en el mercado los fines de semana. Ya no había tiempo para la música. Bajó la mirada hacia sus manos. Cuando tenía 25 años, decidí venir a Estados Unidos. Pensé que tal vez aquí podría encontrar un mejor trabajo y enviar dinero a mi familia. Llegué sin nada, solo una maleta y la dirección de una prima que dijo que podía ayudarme a encontrar trabajo. Mi prima me consiguió mi primer trabajo de limpieza. No hablaba mucho inglés y la limpieza era uno de los pocos trabajos que podía conseguir. Me dije a mí misma que sería temporal hasta que aprendiera inglés y pudiera encontrar algo mejor. Pero la vida seguía su curso. Me casé, tuve hijos, me divorcié. Siempre había alguien que necesitaba que lo cuidara. El empresario que había estado llorando. Antes dio un paso al frente. Pero tú nunca dejaste de tocar, ¿verdad? María sonrió. No, nunca dejé de tocar. Pero nunca volví a tocar un piano de verdad hasta esta noche. Durante 40 años, toqué en mesas, en mi regazo, en el aire. Todos los días, cuando limpiaba este piano, practicaba las piezas mentalmente. Mis dedos recordaban cada nota, cada movimiento. Guardaba toda la música que el padre Miguel me enseñó aquí mismo. Se señaló el corazón, esperando. Una mujer entre el público preguntó: ¿por qué nunca se lo dijiste a nadie? ¿Por qué no intentaste tocar en algún sitio? ¿Quién hubiera creído que una señora de la limpieza podía tocar música clásica?, respondió María. La gente ve lo que espera ver. Vieron a una anciana mexicana con manos ásperas y un inglés deficiente. No vieron la música que llevo dentro. Justo entonces, el coordinador del evento se adelantó con lágrimas en los ojos. María, lo que acabas de hacer fue increíble. ¿Estarías dispuesta a tocar una pieza más para nosotros? El público inmediatamente comenzó a animarla. Sí, por favor, toca otra. Eso fue hermoso. María miró a todos los rostros que la rodeaban. Esas mismas personas que se habían estado riendo de ella ahora la miraban como si fuera la persona más importante de la sala. Volvió a sentarse al piano. Esta siguiente pieza, dijo,
es para el Padre Miguel, quien me enseñó que la música nunca abandona el alma, incluso cuando la vida te la arrebata. Comenzó a tocar una pieza hermosa y delicada que sonaba como caída del cielo. Mientras la música volvía a llenar la sala, la gente sacó sus teléfonos y empezó a grabar. Sabían que estaban presenciando algo especial que necesitaba ser compartido con el mundo. En cuestión de días, los videos de la actuación de María estaban por todas partes en Internet. Millones de personas vieron a la señora de la limpieza que asombró a todos con su increíble talento. La orquesta sinfónica local la llamó y la invitó a tocar con ellos. Una escuela de música le ofreció una beca completa para completar la educación que había comenzado hacía 50 años. Más importante aún, el centro comunitario inició un programa de música para niños cuyas familias no podían costear las clases. Lo llamaron el programa de música de María y le pidieron que fuera la directora. María conservó su trabajo de limpieza, pero ahora solo trabajaba a tiempo parcial. El resto de su tiempo lo dedicaba a enseñar a niños y a practicar para sus presentaciones. A los 67 años, finalmente se convirtió en la música profesional que soñaba ser de adolescente. Su historia dio la vuelta al mundo, inspirando a millones de personas a nunca renunciar a sus sueños. Demostró que el talento no desaparece solo porque la vida se interponga. A veces, simplemente espera pacientemente en nuestro interior hasta que llega el momento adecuado para brillar. Y cada vez que María se sienta al piano, recuerda esa noche mágica en la que dejó de ser invisible y se convirtió en quien siempre estuvo destinada a ser.